La semana pasada nos dimos cuenta de lo que Cristo les indicó a sus discípulos en el camino hacia Getsemaní. Refrescando nuestras mentes nos acordamos bien, ¿verdad? Que al camino hacia Getsemaní el Señor les enseña que Él es la vid verdadera. Nos acordamos bien que el pámpano no puede existir si no está en la vid verdadera. Y nosotros somos los pámpanos. Y nosotros somos los que debemos de estar en la vid verdadera si queremos existir. El Señor nos enseña también que vamos a ser podados por su palabra. Su palabra nos poda, como este viernes que nos podó y nos retó a ser representantes de Cristo Jesús. Esa es la poda que la palabra del Señor hace al verdadero cristiano. Lo reta para que así él pueda seguir en las enseñanzas de Cristo. Esa es la poda que hemos a veces mal interpretado. Su palabra, por medio de su Espíritu Santo, nos pone convicción, nos apena por la razón de que no lo hacemos para llevarnos a hacerlo conforme su voluntad. Entonces, en camino hacia Getsemaní, el Señor les enseña que Él es la vid verdadera. También Él los amó y ellos se deberían también amar así igual. El Señor nos llama hoy también a que nos amemos la iglesia como Él nos amó. Ese amor debe de existir en la verdadera iglesia. No el amor mundano, estamos hablando del amor eterno, el amor de Dios, el amor que el Padre amó al Hijo, así el Hijo llama a sus seguidores que se amen en ese amor agape. El mundo los iba a aborrecer como a Él lo aborrecieron. Esto también el Señor nos enseña y no debe de extrañarnos, ¿verdad?, de que el mundo nos iba a aborrecer, así como a Él lo aborreció, así el mundo también igual nos iba a aborrecer a nosotros también por ser seguidores de Cristo. Nos damos cuenta nosotros así que esto es lo que caracteriza el mundo. Cuando nosotros le servimos al Señor y somos cristianos y le servimos al Señor como el Señor nos ha llamado, el mundo nos va a aborrecer. Muchas de las veces hemos oído muchos testimonios que esto acontece en nuestros hogares, en nuestras familias, con nuestros parientes y aún hasta con nuestras amistades, no se lo diga. Cristo ya había enseñado a sus discípulos que esto iba a venir. Así como a Él lo habían aborrecido, así también a ellos los iba a aborrecer. El mundo los iba a aborrecer, pero el Consolador estaría con ellos. Ese es el consuelo más grande que podemos ver nosotros, que Cristo nos promete y nos deja esta promesa que había sido dicha por Dios y por sus profetas también, que el Consolador iba a venir y que iba a estar en todo creyente que creyera. Y así nos damos cuenta nosotros hoy en esta mañana que este es el más grande consuelo que podemos tener como creyentes, de que como cristianos el Consolador está con nosotros en las tribulaciones y en la angustia de la persecución que viene sobre el cristiano que le sirve al Señor. Este es el consuelo que va a venir a sus vidas. Estos discípulos iban a pasar por un trayecto muy difícil, muy duro en sus vidas, por la razón de que iban a llevar el evangelio por todo el mundo. Y el consuelo divino debería de estar con ellos para que ellos pudieran vencer. Esto no iba a ser algo fácil. Esto es algo que está pasando hoy también, que el Consolador está con nosotros y no debemos de temer de que vamos a estar solos, porque Cristo dijo que aunque ellos lo iban a dejar, el Padre iba a estar con Él y así con nosotros también cuando nosotros a veces pasamos por estas situaciones. El Consolador iba a venir y iba a proceder del Padre. El Consolador iba a venir y iba a proceder del Padre. Hemos aprendido nosotros y nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, de que así como el Verbo procedió del Padre, así también el Consolador iba a proceder del Padre. Los tres, la Santa Trinidad, la Santísima Trinidad, ¿verdad?, como la Biblia nos enseña, que son de la misma esencia, de la misma naturaleza. El Consolador iba a ser de la misma esencia, de la misma naturaleza que el Hijo. No iba a hablar diferente, iba a hablar igual, porque los tres son uno. El Consolador iba a venir, así hermanos nos damos cuenta que Él iba a proceder del Padre. Hoy esta mañana veremos el propósito en por qué convino
porque convino mejor que Cristo fuera el consolador. Como Jesús dijo a sus discípulos, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría. Y esto no es tanto porque nosotros lo creemos, amados hermanos, esto es porque Cristo lo dijo y por eso lo creemos. No es solamente porque lo creemos, esto vino de la preciosa boca de Jesús y nosotros lo consideramos como nos va a enseñar después, ¿verdad? Que Él es la verdad, así como el Padre fue la verdad. Y todos queremos saber la verdad. Yo creo que nadie anda buscando la mentira. Nosotros lamentablemente mentimos, como dice la palabra del Señor, todo hombre, ¿verdad? Mentiroso y solo un Dios verdadero, haciendo así a Cristo, el Hijo de Dios, porque Él habló la verdad. Todo hombre mentiroso, nosotros quedamos atrás porque conforme a lo que la Biblia nos enseña, nunca exalta al hombre en hablar la verdad. Deberíamos hablar la verdad, pero no la hablamos, pero Cristo habló la verdad porque estaba en Él, era su naturaleza, Él era la verdad. Así como el Padre, Él había procedido del Padre, por eso Jesucristo es Dios. Y por eso Él es exaltado y por eso Él es sobre todo, igual como su Padre. Y así vamos a abrir nuestras Biblias. Les invito que vayamos a Juan, al capítulo 16 y vamos a leer aquí en el versículo 5 hasta el 15. Les invito que nos pongamos todos en pie en reverencia a la palabra del Señor hoy en este domingo, en este día del Señor. Y juntos ustedes me pueden seguir con su vista mientras yo leo lo que las Escrituras nos enseñan. Les pido por favor, mis hermanos, que pongan sus teléfonos en silencio, ¿verdad? Por la razón de que estamos ahorita, ¿verdad? En esta enseñanza, les pido por favor que sus teléfonos los pongan en silencio antes de seguir más adelante. Así seguimos en el nombre del Señor leyendo aquí en el versículo 5 hasta el 15. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Podemos tomar nuestros asientos en esta mañana. Bueno, como hemos leído hoy, vamos a tocar 3 puntos, ¿verdad? Que parecen iguales, pero vamos a ver el pasado, el presente y el futuro. El pasado, el presente y el futuro en esta palabra que vamos a desarrollar. Esta palabra que es conviene es el primer punto, es el pasado, convino es el presente y convendrá es el futuro. Son 3 puntos que vamos a estar tocando hoy en esta mañana. Conviene, convino y convendrá, el pasado como el presente como también el futuro. Y todo esto nos vamos a estar basando en un versículo, el versículo 7. En el primer punto vamos a ver que el Señor dijo, os conviene que yo me vaya, os conviene que yo me vaya. Y luego después dice, porque si no me fuera, y luego después sigue, mas si me fuera, os lo enviaré, mas si me fuera, os lo enviaré. Cuando nosotros nos damos cuenta aquí en este contexto, como estuvimos hablando, lo primero que vemos es que conviene. Nos estamos dando cuenta nosotros aquí que Jesús les dice así a sus discípulos, así como iba a convenir, como dijo así uno de los judíos que estaba representando a todo el Sanedrín,
Nosotros nos damos cuenta que en Juan, en el capítulo 11, versículos 50 y 52, Juan el apóstol nos enseña que esto fue algo como una profecía de este hombre, cuando dice, nos conviene que un hombre muera por el pueblo. Esto es lo que podemos ver que el Espíritu Santo le dio a Juan para recolectar, ¿verdad?, en este evangelio, para llevarnos a nosotros a una seguridad, a afianzarnos más de que esto fue lo que Dios quiso y que así este es el plan de Dios. Cuando nos afianzamos, hermanos, es verdad cuando nosotros vemos una seguridad en nuestra fe en el Señor. Y podemos hacer muchas cosas a un lado por la razón de que estamos bien afianzados. Esa palabra es muy importante, bien afianzados en Cristo Jesús. Por eso el cristiano, el que sigue a Cristo Jesús, no se preocupa de seguir a otros, porque Cristo Jesús es todo para nosotros. El versículo 50 dice, nos conviene que un hombre muera por el pueblo, afianzándonos a esta fe, demostrándonos a nosotros y confirmándolo a un Dios, no tan solo por las profecías, pero que también aquí nos enseña que lo afianza a través de la palabra que usó este hombre. El versículo 51 dice, Jesús había de morir. Nos damos cuenta aquí algo muy interesante también. El versículo 52 dice, para congregar en uno a los hijos de Dios. Ahora tenemos que ver esto de una cierta perspectiva. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, algunos dirán, bueno, pues este fue el plan que el Señor llevó a cabo para reunir a toda la nación. Y si así fuera el caso, pues el Señor falló, por la razón de que no todos se congregaron así. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de que esto fue para reunir y congregar a todos los hijos espirituales, que iba a contar más que en lo físico, podemos ver que el Señor así triunfó y triunfa para el futuro. Pero tenemos que verlo en este punto de vista. Cuando nosotros vemos esto en otro diferente punto de vista, en un punto de que tuvo que la nación ser congregada por medio de Jesucristo, que no lo fue, pues veríamos un grande fracaso aquí. Todos podemos decir, bueno, el Señor fracasó. Pero nos damos cuenta aquí que dice, para congregar en uno a los hijos de Dios. Como estaba yo hablando, ¿verdad? Si nosotros pensamos que es la nación física, carnal, pues Dios falló. Pero cuando lo vemos en lo espiritual, en un sentido espiritual, así en ese punto, es diferente. Juan 14:3 dice, y si me fuera y os preparare, y si me fuera os preparare. Estamos hablando de que el Señor iba a ir, y no necesariamente significa que el Señor va a tener el martillo y va a tener los clavos para preparar un lugar para nosotros, sino que nos damos cuenta que en la forma en el que el Señor sacrificó su vida, su cuerpo y todo lo que Él sacrificó en la cruz, con eso nos dio esa preparación a nosotros para poder entrar después y ser parte de esta salvación. El versículo 28 dice, he dicho que voy. El Señor ya estaba preparándolos a ellos. En el capítulo 14, cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta que el Señor ya va preparando a sus discípulos, los va preparando para lo que viene después. Me pongo a pensar a veces y digo yo, ¿cómo se han de ver sentido ellos? Y la única forma es con que nosotros podamos relacionarnos con ellos. Y en esa forma la única manera es de que podamos nosotros ver tenido amistades así, donde llega el tiempo donde ellos y nosotros vamos a partir a diferentes lugares, y nos damos cuenta nosotros que eso a veces puede ser, en algunos casos, doloroso. Y así a veces pasa. Aquí pasó así, porque nos damos cuenta que el Señor va preparándolos a ellos para lo que va a venir después. El Señor ya va preparándolos de que Él no iba a estar con ellos. El versículo 28 del capítulo 14 de Juan también dice, he dicho que voy. El Señor les está hablando de que ya Él se iba a ir. Y les dice que se iba a ir por una razón, porque Él tenía que regresar para atrás al Padre.
Pablo también nos demuestra algo muy interesante también en Romanos 8:28, ya que esto también es una revelación del apóstol. También nos damos cuenta que dice la Biblia, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas redundan para bien. Entonces, aún este sacrificio que Jesucristo, hermanos, hizo por nosotros, puede ser a veces mal entendido, mal interpretado, ¿verdad? Más que todo por su pueblo también, de que eso fue el castigo que llevó por no haber sido él lo que dijo que fue. Ellos muchas de las veces lo consideran así, muchos de ellos, ¿verdad? Sus maestros de ellos lo consideran como un fracaso muy grande, y ellos se admiran de que todavía el cristianismo puede seguir. Ellos se admiran de que esto todavía puede seguir creciendo en el mundo. En las entrevistas que ellos tienen a veces en sus documentos, donde ellos van enseñando, ¿verdad?, conforme a lo que el Mesías significa para ellos. Ellos dicen que Jesús fracasó en la cruz y que es una pena, ¿verdad?, de que todos lo sigamos. Pero nos damos cuenta que Pablo aquí nos enseña y resta esto con decirnos aquí, y sabemos que a los que aman a Dios, y nosotros estamos seguros de que Dios amó al Hijo, amén. Dios amó al Hijo como el Hijo lo dijo, el Padre me ama como el Hijo ama al Padre. Y esto de la cruz, en vez de verse como un fracaso, podemos ver que ha redundado para el bienestar del hombre, para su salvación. Nos damos cuenta de esto, ¿verdad?, cuando vemos la Biblia y nos damos cuenta de ello. También nos damos cuenta también nosotros, hermanos, que iba la palabra también el segundo con vino. Nos damos cuenta de esta palabra también igual, donde dice el Señor, porque si no me fuera, esto iba a ser algo de beneficio para nosotros, cuando nosotros nos damos cuenta, porque las Escrituras nos enseñan, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, no vendría a vosotros. El propósito y el plan se había cumplido ya cuando Cristo iba a ir a la cruz, pero Él no iba a dejar a los creyentes solos. Ya esto había sido profetizado desde mucho antes. ¿Dónde? Bueno, primero podemos ver nosotros en Génesis 3:15, donde habla del advenimiento del Mesías, donde dice la Biblia, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Esto fue después de que Eva y Adán habían pecado. Nos damos cuenta que aquí viene el remedio, pero que iba a tardar. No iba a tardar porque el Señor no pudo llegar a tiempo, no. Habían muchas cosas que tenían que haber acontecido antes de que Cristo hubiera venido. Tenían que muchas cosas prepararse conforme al plan de Dios, que nosotros todavía no lo podemos entender todo, pero que Dios sí. Génesis 3:15 nos enseña y dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Aquí nosotros nos damos cuenta que vemos la enemistad que iba a haber. Nos damos cuenta también en Romanos y también en Hechos 2:16. Bueno, en Hechos 2:16 dice, mas esto es lo dicho. Nos damos cuenta de esto en Hechos 2:16 en las Escrituras, que esto fue predicho por los profetas. Y que esto fue algo que se afianzó también, quiero usar esa palabra otra vez, donde se afianzó también el predicador, Pedro. Nos damos cuenta que en ese mensaje él se afianzó de esta profecía para que su pueblo pudieran ver entendido de que ese advenimiento de lo que ellos habían hecho después con Cristo había sido un pecado. Por esa razón ellos tenían que verse arrepentidos para que la gracia de Dios fluyera en sus vidas de ellos. Ellos eran culpables de ello, porque ellos pidieron que matasen al Cristo. Eran culpables ellos. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció. Qué precioso es cuando nosotros podemos ver que la Biblia nos enseña a nosotros los que somos salvos, de que esto no fue algo que fue por obras. Por eso nosotros sabemos bien que las obras no justifican al pecador, aunque la Iglesia Católica Romana lo cree así, en su forma de pensar, ¿verdad?, como ellos interpretan la Biblia. Nosotros no creemos esto. Nuestros padres nos enseñaron a nosotros que nosotros fuimos justificados pues por la fe
dándonos cuenta nosotros que la fe es la que justifica y no las obras. Entonces las obras no tienen nada que ver con nuestra salvación, pero aún obedecemos a Dios porque lo amamos al Señor. Las obras se pueden hacer y las obras se pueden cumplir, pero podemos al final perder. Al final podemos perder si no somos salvos. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, fijémonos bien que nos conoció a los que somos salvos, aún antes. Y dice la Biblia, también los predestinó para que fuesen hechos conforme. Nos damos cuenta que el Señor ya nos había predestinado. Cuando nosotros nos damos cuenta de nuestras vidas, podemos reflexionar en nuestro pasado, podemos ver que la mano poderosa de Dios nos encaminó a su bendita voluntad para no resistir esta salvación y aceptarlo, porque ya el plan había sido hecho aún antes de la fundación del mundo. Nos damos cuenta que muchas preguntas pueden surgir aquí, ¿verdad? Pero en este caso aquí nos damos cuenta que esto fue ya planeado aún antes para nosotros. Esto nos da un consuelo, nos conforta, nos ayuda para poder afirmarnos más en la fe, poder perseverar hacia adelante, confiando de que vamos a terminar esta carrera si somos en verdad salvos. Primera de Corintios 2:7 nos enseña la Biblia y dice, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. Tenemos que nosotros conocer también, como estamos estudiando la doctrina, que Dios es soberano. Dios es soberano. Y Dios es soberano y por esa razón nosotros sabemos que todo redunda para lo bueno, aún lo malo redunda para lo mejor. Nosotros como cristianos entendemos esto bien, algunos, ¿verdad? Todos en diferentes niveles, pero lo entendemos de que Dios es soberano, Él es Dios, Él es Rey, pero también Él dirige los corazones de los hombres también. Él está en control, todo es para su honra y para su gloria. Aún hasta el diablo, Él trabaja, Él no es independiente, Él no anda haciendo lo que Él hace porque Él piensa hacerlo. Él es malo en sí, es un mal espíritu, pero todo conforme Dios le permita, lo limita a Él. Martín Lutero, uno de los reformadores, dijo que él era uno de los perros guardias de Dios, que Dios lo tenía encadenado. Eso es lo que dijo Martín Lutero una vez de él, concerniendo de que el diablo está encadenado y al menos de que Dios lo suelte, el diablo nada puede hacerle a la iglesia. Esto me ayuda a mí también para que cuando vengan los ataques a veces diabólicos, nosotros como creyentes, ¿verdad? A veces vemos los casos donde algunos andan reprendiendo espíritus, pero nosotros nos podemos tener la confianza más aún en eso, porque podemos confiar que si eso está aconteciendo, Dios tiene un plan. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo redunda para lo mejor y nos da una paz. Y podemos pedirle al Señor que Él sea el que nos dirija. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Dios está en control de todo el universo. Él es más grande de lo que nosotros nos podamos imaginar. Dios es profundamente grande. No podemos nosotros entender su grandeza. Pero aquí vemos nosotros a través de la revelación apostólica de Pablo, en 2 de Timoteo 1:9, ¿quién nos salvó y nos llamó? Con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Otra vez dándonos cuenta que las obras no son las que nos salvan, es ya un plan de Dios. Qué bueno es tener esto en nuestros corazones, qué bueno es poder saber que Dios, ¿verdad?, nos consuela con su bendita palabra, ¿verdad? Y qué bueno es tener este conocimiento nosotros hoy en esta mañana a través de esta enseñanza de que ya fuimos llamados aún antes. Y todo lo que es llamado por el Señor, todo va a regresar para atrás con el Señor. Todo lo que ha sido predestinado, llamado, escogido, elegido por Dios, todo va a regresar para atrás con Dios. Dios es justo en este caso. Diremos nosotros, y he hablado yo de esto a veces en domingos pasados, pero Dios, lo que nosotros en verdad merecemos sería la muerte. Eso sería lo justo. Cuando nosotros hablamos de Dios, de que Dios sea justo conmigo, le estamos pidiendo a Dios que nos castigue. Porque cuando vamos nosotros a Génesis 3, nos damos cuenta nosotros que el hombre merece la muerte. Eso sería lo justo. ¿Por qué? Porque pecamos. Pero usted dirá, pero yo no pequé, yo no estuve en el principio. Sí, pero usted estuvo en Adán.
Y así como la bendición surgió en Isaac, en Jacob, por Abraham, en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones. Por eso nosotros podemos ver que esto puede y va a pasar en los que estuvimos en Adán. Ahora, si no estuvimos en Adán, pues entonces somos libres de eso, pero entonces nos llevaría a otro lugar, a ser animales, y yo creo que no somos, ¿verdad? Entonces, todos hemos surgido de Adán. Dios en su justicia le tuvo misericordia a Adán, porque el Señor había dicho, y yo a veces veía la Biblia y decía, mira, aquí Dios dijo que los iba a matar y no los mató. Bueno, esa es la misericordia de Dios, que dijo algo pero no los mató, les mostró su misericordia y su amor. Pero lo justo es, regresando para atrás a esto, la Biblia nos enseña que lo justo es que el hombre merece la muerte. Entonces debemos estar contentos, yo creo, y gozosos que podemos vivir y que podemos nosotros respirar, que Dios nos demuestra misericordia siempre. Aún hasta el pecador que no está en Cristo, Dios le muestra una cierta misericordia también, pero le muestra a Dios más misericordia a los que están en Cristo. Es un efecto totalmente diferente. Dios es tan misericordioso que aún hasta los que blasfeman su nombre, Dios les da vida. Pero lo justo sería de que Dios les quitara la vida. Entonces Dios hace una injusticia en el sentido de que Él tiene misericordia. Pablo dijo, para los que estudiamos la palabra del Señor y hemos leído en las epístolas de Romanos, Dios es misericordioso con quien Él quiere ser misericordioso. Qué bondad tan grande. De lo que no merecemos, Dios nos ha dado a nosotros. Esto es algo tremendamente grande, tremendamente grande. En Tito 1:2 dice la Biblia, prometió desde antes del principio de los siglos. Esta es una promesa, así como Jesús nos demuestra a nosotros de que Él tenía que irse, porque la promesa se tenía que cumplir. La promesa se tenía que cumplir. La promesa se cumplió, la promesa de Génesis 3:15, cuando Cristo vino. Pero después hubo otra promesa más después, que vemos que los profetas como Ezequiel, como Isaías, hablaron de un advenimiento espiritual que iba a estar en todos los creyentes, pero iba a ser un advenimiento espiritual, una regeneración en el corazón espiritual. Y yo estuve hablando con ustedes el miércoles, por eso doctrinas muy importantes en la iglesia, de que el Espíritu Santo es el que regenera nuestros corazones y nos capacita así poder ver el reino de Dios. Sin la ayuda del Espíritu Santo, solo lo que llegamos a hacer es somos hombres y mujeres religiosos. Es todo lo que llegamos a hacer sin la ayuda del Espíritu Santo. Somos hombres religiosos y mujeres religiosas, que hay muchos. Pero la salvación verdadera es por medio de la regeneración del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo obra en nuestros corazones y nos hace ver. Estaba yo viendo la vez pasada, leyendo un libro, ¿verdad?, que todo el hombre nació ciego. Y Jesús nos demostró eso cuando sanó al ciego en el Evangelio de Juan, que por nacimiento él así había nacido. El tercer punto dice convendrá. Ese es el tercer punto. El primero fue conviene, el segundo fue convino, el tercero fue convendrá. Y lo hallamos también igual en el versículo 7, estudiando aquí este capítulo en el versículo 7, el Señor nos demuestra, mas si me fuera, os lo enviaré. Mas si me fuera, os lo enviaré. En realidad nosotros, si Cristo se hubiera ido como se iba a ir y se fue, si Cristo no nos hubiera dejado al Consolador, la iglesia hubiera quedado sola sin la instrucción y sola sin el acompañamiento del Consolador. Pero Cristo nos demuestra en la palabra Juan, conforme al apóstol Juan, dice Juan 14:16, para que esté con vosotros para siempre. Nos damos cuenta que el Consolador no iba a ser algo temporal, iba a ser algo que iba a estar con la iglesia. Lo demostró cuando el Pentecostés, en Hechos capítulo 2, nos vemos nosotros y nos damos cuenta del advenimiento del
del Espíritu Santo, de algo espiritual, de la renovación que iba a venir a todos los que el Señor haya escogido, iban a ser renovados. Por eso es algo muy interesante y muchos predicadores lo han dicho así, ¿verdad? Es interesante cuando nosotros vemos la historia de cuando Jesús fue entrando, ¿verdad?, a Jerusalén y que muchos lo adoraron gritando Hosana al Rey del Altísimo, ¿verdad?, al Hijo de David. Y todas estas expresiones se vieron. Esa es la religiosidad que podemos ver en el hombre, que puede también exclamar esas clases de alabanzas, pero no habían sido regenerados porque después, mucho más después, no mucho tiempo, pero una semana después, o en esa misma semana, perdón, nos damos cuenta nosotros de que lo crucificaron, esos mismos que habían ellos gritado y exaltado al Hijo de David, al Hijo de Dios, gritando Hosana. Nos damos cuenta que después gritan crucifícalo. Ahí vemos la religiosidad, el religioso. Pero después podemos ver en Hechos 2, ¿verdad?, después de la predicación de Pedro, que esos que fueron religiosos, el Espíritu Santo había hecho una obra tremendamente grande en ellos, que la Biblia nos enseña que fueron más de 2,000 y 3,000 hombres y mujeres que fueron bautizados, arrepintiéndose de sus pecados. Juan 14:26 dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fijémonos bien que el Espíritu Santo no iba a hablar algo distinto, sino que iba a hablar lo mismo que habló Jesús. Porque Jesús lo dijo. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todas las enseñanzas de Jesús, las mismas enseñanzas iban a seguir después por medio del Consolador. No nos confundamos hoy en estos días que el Espíritu Santo va a revelarnos algo totalmente diferente o quizás una diferente revelación más nueva, más potente de la que nos enseña la Biblia. No nos confundamos con eso, no nos dejemos llevar por eso como algunos que andan buscando revelaciones diferentes y sí las van a hallar y van a ser extrañas y quizás también van a ser herejías también después. Nos damos cuenta nosotros que el Juan 14:26, para que nosotros tengamos el cuidado y podamos nosotros distinguir del Espíritu Santo y del otro espíritu que pueda venir a engañarnos, dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces todas las mismas palabras que Jesús habló a sus discípulos se iban a hablar a los discípulos después. Él no les iba a enseñar algo distinto, sino igual, porque venía del Padre como el Hijo vino del Padre. Surgían de la misma fuente, hermanos. Surgía de la misma fuente, era de la misma fuente donde fluía esta agua. No podía ser una dulce y una salada. Tenía que ser dulce como surgía de la fuente. Así el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo surgen de la misma fuente, de la misma esencia, de la misma naturaleza. No hay que confundirnos y dejarnos pensar y ser llevados por otras cosas que la Biblia no nos enseña, como algunos que buscan estas clases de revelaciones que no son familiares, sino que son distintas a lo que Jesús dijo. Juan 15:26 dice, Él dará testimonio acerca de mí. Él no dijo acerca de Él. Entonces el Espíritu Santo siempre lo que va a hacer, el Espíritu Santo, el Consolador, como Jesús lo llamó y nosotros lo podemos llamar, Él iba a dar testimonio del Hijo. Él iba a redargullir los corazones que escuchaban la palabra del Señor. Él se iba a encargar de eso. Nos damos cuenta hoy que muchas de las veces las iglesias nos hemos desviado mucho. ¿Por qué yo llego a esa conclusión? Por la razón de que tenemos tantas cosas que hacemos en la iglesia que necesariamente no se necesitan. Lo que se necesita es la obra del Espíritu Santo. Y nosotros necesitamos orar para que el Espíritu Santo traiga las almas, redarguye los corazones. No son las actividades que tenemos, el hombre busca las actividades para tomar la atención del pecador, pero Cristo nos dejó al Consolador, que Él es el que iba a redargullir
Yo creo que no es suficiente las oraciones que estamos haciendo, necesitamos orar más todavía y con fe, orar con fervor de que el Espíritu Santo obre. No son las actividades, no es la música, no es el contexto del santuario donde algunas iglesias se reúnen, vamos a apagar las luces, vamos a tocar música moderna, música rock, como hoy en día se usa, o música diferente que agrade al pecador para que venga a los pies de Cristo. Yo creo que eso no se necesita, hermanos. ¿Por qué yo creo eso? Porque basta con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, es el que puede regenerar el corazón. La música no regenera. Jesús no dijo que la música iba a regenerar el corazón, ni habló de que las actividades iban a regenerar el corazón. Cristo se enfocó de que iba a ser el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros hablamos el Evangelio, predicamos el Evangelio de Jesucristo, debemos de confiar que el Espíritu Santo está con nosotros y debemos de orar también de que el Espíritu Santo esté con nosotros. Yo creo que también deberíamos de orar también que el Espíritu Santo nos dirija a las almas que Él está interesado en salvar. ¿Por qué yo digo eso? Porque Dios es el que escogió a las almas. Él es el que escoge. Juan 16:13 dice, Él os guiará toda la verdad. No va a ser una verdad parcial, no va a ser una verdad compuesta por nosotros, va a ser la verdad. Y cuando nosotros leemos este texto, podemos nosotros rápidamente pensar que es la verdad y a veces podemos decir, pues, ¿qué será la verdad? ¿Verdad? Pero la verdad es Jesús. Porque Él dijo antes, en el capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando Él dijo de que iba a guiarnos a toda la verdad, yo llego a concluir y a resumir todo esto de que el Espíritu Santo nos iba a llevar a Cristo. El Espíritu Santo iba a redarguir nuestros corazones en una forma muy divina, extraña, que nosotros no conocemos, en el plan de Dios para llevarnos hacia Cristo. No iba a ser verdades en el mundo, hermanos. No iba a ser verdades que nosotros los hombres hemos visto que son, sino estamos hablando de Cristo. Estamos hablando que Él es la verdad. Él es el camino. El Espíritu Santo iba a regenerar el corazón del que el Padre lo iba a enviar. Los tres están unidos en un mismo plan. Si el Padre lo quiere así, el Hijo lo hizo por Él y el Espíritu Santo lo va a hacer que sea posible, pero todos en el mismo plan. La Trinidad, la Santa Trinidad va en el mismo plan. El plan divino del Padre, el plan que fue por el Hijo cuando murió en la cruz, y después vemos el Espíritu Santo. Aquí no hay lugar para otros dioses, aquí no hay lugar para otras clases de creencias, aquí no hay lugar para eso, porque basta con Cristo de que Él sea el camino, la verdad y la vida, basta con eso, no necesitamos ya más. Él es todo para nosotros. El Padre lo envió al Hijo y el Hijo envió al Espíritu Santo. Fijémonos bien también en esa procesión, como se ha llamado, es una procesión. El Padre envió al Hijo y el Hijo envió al Espíritu. El Padre envió al Hijo como una consolación a su nación, pero ¿qué hizo la nación con esa consolación? La despreciaron. La consolación que Cristo había dado a su nación, de que el advenimiento del Mesías se había cumplido, ellos en vez de apreciarla, la despreciaron. Y aquí vemos nosotros ahora que el Hijo envía el Espíritu Santo, no nos deja solo, no nos deja solos a ninguno de nosotros de los que somos de la iglesia. Cuando nosotros entendemos esto bien, podemos darnos cuenta que es el Espíritu Santo el que hace la obra, como estos 3 puntos que podemos ver: conviene, convino y convendrá. Por la razón de que va a convendrar, por la razón de que para el futuro sigue el Espíritu Santo obrando en la iglesia, obrando en las almas de los pecadores que están en el mundo. Ahora, ya para terminar, quiero nomás leer aquí en el versículo 5 nomás para que veamos bien.
con el entendimiento que el Espíritu Santo nos vaya a dar hoy. Dice el versículo 5, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Ya le habían preguntado al Señor. ¿Se acuerdan ustedes en el capítulo 14? Que le habían preguntado al Señor a dónde iba, que les enseñara el camino, que se manifestara al Padre. Ustedes se acuerdan bien, esto estuvo en el capítulo 14, y aquí Él nos enseña y dice, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas. Nos damos cuenta que el Señor aquí como que estamos regresando para atrás a la conversación que tuvo con ellos en el aposento alto, y Él justifica lo que Él va a decir después. Ya les había dicho, por eso ustedes están tristes, ustedes saben que ya me voy. Aquí tenemos que ver nosotros que Cristo también, así como ellos estaban tristes, Cristo dijo, hay algo en mi corazón, en mi espíritu que siento que tengo que hacer con ustedes, esta cena va a ser la última, voy a tomarla con ustedes, siento una profunda tristeza en mi corazón. Cristo así y aún ellos también, porque su amigo de ellos se iba a ir. Iban a sentir una tremenda tristeza, como usted y como yo podemos sentir una tristeza cuando una amistad, un pariente se va a ir lejos y quizás ya no lo vayamos a ver ya más. No sabemos, nos sentimos tristes, afligidos. Y dice el 7, pero yo os digo la verdad, os conviene. ¿Os conviene qué? ¿Que estén tristes? No, os conviene que me vaya. Os conviene que Él se fuera para que así la promesa siguiera cumpliéndose, la promesa del Espíritu Santo. El Hijo ya vino, iba a venir a hacer lo que iba a hacer, iba a dejarnos estos evangelios, iba a dejarnos esto para que nosotros pudiéramos confiar en Él, que Él era el Hijo y que el Espíritu Santo está con nosotros. El 8 dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Fijémonos bien el plan, este es el propósito, este es el plan, esta es la característica del Espíritu Santo de obrar en los corazones que no han sido regenerados a ser regenerados. Él mismo, el Espíritu Santo, va a regenerar el corazón que no ha sido regenerado. El Espíritu Santo, Él mismo, va a bautizar a las almas en el Espíritu Santo, como nos dimos cuenta, como estuvimos estudiando la vez pasada en la doctrina. Ese es el bautismo en el Espíritu Santo, que nosotros debemos entender, que es el Espíritu que nos bautiza. Esa palabra bautizo también puede significar también un lavamiento. Un lavamiento significa también, puede significar también como una limpieza, una regeneración, un avivamiento. Y esto es lo que estamos viendo, un verdadero avivamiento no es un avivamiento emocional, es un avivamiento de salvación. Es un avivamiento donde las almas son regeneradas por el Espíritu Santo. Nosotros no queremos un avivamiento emocional, un avivamiento de música, un avivamiento de celebración, eso es superficial. Queremos nosotros un avivamiento del corazón. Antes yo pensaba y decía, bueno, pues sería bueno tener un avivamiento, que todos nos gocemos, que todos brinquemos, que todos saltemos, que todos, ¿verdad?, actuemos en esa forma. Pero ese no es un avivamiento. El avivamiento que Dios nos enseña en su palabra es un avivamiento espiritual, donde ese corazón de piedra con el cual nacimos sea revivido y sea un corazón de carne. Por eso no tiene sentido cuando vemos nosotros un corazón de piedra a un corazón de carne. Pero ¿cómo si yo tengo un corazón de carne? Bueno, en lo espiritual, hablando en lo espiritual, la Biblia nos enseña que no es así. Nosotros por naturaleza nacimos con un corazón de piedra, duro. Nuestros ojos están ciegos, no vemos, no podemos razonar, no podemos pensar, no podemos, sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos entender estas cosas. Es el Espíritu Santo el que pone así el poder como el querer en el que el Señor ha escogido. No somos nosotros, amados. Es el Espíritu que nos da el poder, es el Espíritu el que nos da el querer para servirle hasta el final. Eso es lo que nos llevará hacia su presencia. Entonces yo pienso que por esa razón, yo creo que aquí el Señor nos enseña que nos conviene mejor. Yo creo que sí, porque si el Señor se hubiera ido o se hubiera quedado, digamos así, ¿qué tal si hubiera quedado?
¿Qué tal si Cristo hubiera quedado, hubiera cumplido Él lo que esta nación estaba pidiendo por capricho? Pues el Señor hubiera vivido lo que hubiera vivido, hubiera acabado la vida y quizás esto no hubiera pasado, de que el Consolador hubiera estado con nosotros. Esto nomás es un decir. O quizás el Señor pudiera haber cumplido una parte y habernos dejado nomás así y no haber cumplido todo y todos hubiéramos quedado solos. Pero el Señor dijo, no, yo no los voy a dejar solos, porque dice la Biblia en el versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. El Señor así lo dijo y sí, así fue, que se fuera el Señor a la diestra del Padre. Otra cosa muy interesante que la Biblia también nos va a enseñar a nosotros, ¿verdad? Que el Señor nos enseña, de su boca sale esta enseñanza para el creyente, de que el Padre nos iba a escuchar. Él dijo, yo ya no voy a rogar por ustedes. O sea, a veces nosotros en la iglesia pensamos esto. Yo no creo que el Señor está rogando por nosotros porque ya Jesús dijo, Él los ama a ustedes. A los que ama Él escucha y Él los va a escuchar. Ya no voy a rogar por ustedes, dijo Él. Pero Él tenía que dar su vida para que nosotros pudiéramos ser salvos. Él había agradado, esa es la palabra, agradado al Padre. Es lo máximo, la obra de Cristo. Nosotros queremos a Cristo en nuestros corazones. Queremos magnificar a Cristo en nuestras vidas. Queremos verlo solo a Él. Queremos examinar nuestras vidas y asegurarnos de que somos hijos de Él. Queremos hacer a un lado la religiosidad, de eso nada sirve. Queremos quitar todo lo que nos lleve a la falsa esperanza de que somos salvos por obras, pero también al mismo tiempo tener en mente de que debemos de obedecerlo. No es por obras, pero debemos de obedecer los mandamientos que el Señor nos dijo, sabiendo bien que no lo voy a obedecer como el Hijo lo obedeció perfectamente bien, como Él lo hizo perfectamente bien delante de un Dios tan santo y tan perfecto, de un Dios, ¿verdad?, que así quiere que todos seamos como Él y que no lo podemos. Solo el Hijo pudo agradar al Padre en esa forma, por eso el Padre dijo, ¿verdad?, cuando vemos el bautismo de Jesús, Jesús es para que sea exaltado en la iglesia. No hay lugar para otra cosa más en la iglesia. Es un tiempo de aprender de Cristo, de conocer a Cristo más, de que sea una realidad en nuestras vidas. No hay tiempo para otras cosas más, no hay tiempo para otras imágenes, no hay tiempo para estrellas cristianas, supuestamente como se les llama. No hay tiempo para contar cuentos de nuestros acontecimientos que hayan acontecido. Este lugar debe de ser, la iglesia debe de ser un lugar donde se habla de la vida de Cristo Jesús y de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Esto es lo que la iglesia se ha alejado hoy, es lo que hemos dejado hoy por la negligencia en la palabra. Muchos han dejado esto, hemos dejado esto para anunciar otras cosas a la iglesia. Y la iglesia ya, hermanos, tenemos otras cosas en mente, ¿verdad? Y eso es por la falta de la doctrina de la palabra del Señor. Cuando yo veo a Cristo en su palabra, que es su palabra revelada, yo veo su grandeza en mi vida, me acerco más a Él y me abre más los ojos el Señor. Abre más mis ojos en Jesús y lo amo más a Él porque Él me amó a mí primero. Y puedo apreciar su amor en mi vida. Lo mejor sería que todos nosotros en la iglesia nos basáramos en la palabra del Señor, leamos las Escrituras más. Si no la hemos leído, regresemos para atrás a las Escrituras. Yo creo que esa es una de las más grandes evidencias de que somos salvos, cuando tenemos el querer en leer la palabra del Señor. Es algo que necesitamos que alguien nos estimule en hacerlo, para que así pueda traer esa relación más personal a nuestras vidas, de leer las Escrituras diariamente, de estudiar las Escrituras. El mundo dice que conoce a Jesús, pero no tiene ni una pizca de conocimiento en la palabra de Dios. ¿Cómo va a conocer a Jesús? ¿Cómo vamos a tener un conocimiento de Jesús si no leemos la Biblia?
El conocimiento viene por el leer la palabra del Señor. En el conocimiento podemos conocerlo. Si no tenemos ni una pizca, no conocemos a Jesús. Tenemos a un Jesús y conocemos a un Jesús, pero no es el Jesús verdadero, es un Jesús que nosotros le dimos forma a nuestras mentes. Cuando yo veo al Jesús de la Biblia, digo, oh, tú eres Jesús totalmente diferente al que yo pensé. Aquí es donde veo lo que Él me llama a hacer, lo que debo de hacer, lo que Él me ha prometido, y puedo ver que es totalmente diferente al que yo he inventado en mi mente. Vamos así a ponernos en pie, mis amados hermanos, y les animo a que leamos la lectura. Y nos convino mejor de que el Espíritu Santo esté con nosotros. Nos convino mejor de que el Espíritu Santo esté con nosotros, la iglesia. Vamos a ponernos en pie y vamos a darle gracias al bendito Espíritu Santo hoy que está con nosotros. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por este privilegio tan grande que nos has dado, Señor. De que podemos, Señor, tener una relación tan íntima con el Espíritu Santo, haciendo al lado todas las obras, todas las actividades, todas las cosas que a veces pensamos que van a ayudar. Yo te pido perdón, Señor, aquí en este púlpito yo te pido que me perdones, Señor, si te he hecho menos. Perdónanos, oh Dios, que te hemos hecho menos por las actividades, por lo que nosotros pensamos que va a traer a la gente. Eres tú el que lo vas a hacer, Señor. Habla a través del mensaje, ayúdanos a tener un querer en tu palabra. Este pueblo que está aquí, que tú me has dejado bajo mi cuidado, Señor, como pastor. Ayúdame a pastorearlos con tu palabra solamente, Señor. Que este pueblo crezca, Señor, y que este pueblo pueda madurar también al mismo tiempo. Que todas esas inmadurezas puedan convertirse en crecimiento espiritual. Que este pueblo pueda crecer, Señor, más en tu palabra. Que podamos, Señor, así al mismo tiempo defender, Señor, tu palabra y conocer cómo hablar. Que nuestras palabras sean sazonadas con sal cuando hablamos con el pecador. Perdónanos, Señor, que no lo hemos hecho. Ayúdanos a cada uno de nosotros, hombres como mujeres, como jóvenes y como niños en esta congregación pequeña. Guárdanos en el hueco de tu santa mano divina, Señor, y gracias porque podemos estar aquí hoy con la ayuda del Espíritu Santo, el Consolador. Gracias te damos, Señor. Amén.